Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. La última vez veíamos ese conflicto que nunca paró entre los Anunnaki, esa raza de personas que vinieron del planeta Nibiru, esa lucha por el poder, por el control del poder. Y ellos levantaron alrededor del mundo varios monumentos de piedra que se han encontrado y que se ha descubierto que eran observatorios astronómicos, porque los Anunnaki se guiaban mucho por la posición zodiacal de las constelaciones en el cielo para determinar la era en que uno de ellos debía de gobernar, como que eso legitimaba el poder, que tomara el poder aquí en la tierra. Y a la constelación que se llama la constelación de Taurus o el toro le fue atribuida a la persona de Enlil, o mejor dicho, a Enlil se le atribuyó esa constelación, como si le atribuyó un planeta también. Ellos hacían eso entre ellos, ¿no? Se atribuían planetas, constelaciones. Ellos fueron que le dieron nombre a esos astros. Y Marduk, en esa lucha por quitarle el poder a Enlil, leía esos signos en el espacio y llegaba a la conclusión que su constelación, la constelación de Aries o del Cordero, era la que estaba prevaleciendo, y por esa causa entonces, ese hecho legitimaría que el poder le fuera entregue a él, el poder aquí en la tierra, como comandante en jefe, sustituyendo a Enlil. Pero los seguidores de Enlil no se quedaban tranquilos frente a esas pretensiones de Marduk. Y sobre todo Ninurta y su primo Ningisida, que era hermano de Marduk, se empeñaron en ir a través del planeta, ¿no? En diferentes lugares, visitando los terrestres, levantando observatorios de piedra en varios lugares del planeta, y concientizando a la humanidad terrestre de que no era realmente el tiempo de Marduk reinar, sino que seguía siendo el rey, estaba en la constelación del toro, constelación zodiacal del toro. Entonces el poder le seguía correspondiendo a Enlil, a Ninurta y sus descendientes. Entonces todos esos monumentos que encontramos hoy en Inglaterra, en Asia, en América, hechos de piedra, eran observatorios que ellos levantaron para mostrarle a la humanidad que la época del toro seguía reinando y no la época del cordero como Marduk pretendía. Sigue diciendo Zecharia Sitchin que diversos textos de aquella época, estamos en el siglo XXI antes de Cristo. Recuérdense que Zecharia Sitchin viene haciendo la comparación entre el siglo XXI antes de Cristo, que son esos hechos que estamos narrando aquí, y el siglo XXI ahora, con esa mentalidad de que llegan nuevos tiempos, de que vendrá como un salvador o un mesías a instaurar un nuevo orden, ¿no? Todo eso estaba relacionado con la figura de Marduk, de que cuando él llegara, él tomara el poder, pues las cosas iban a ser distintas, ¿no? Sigue diciendo el libro de Zecharia Sitchin, diversos textos de aquella época, incluido un texto autobiográfico de Marduk y un texto más extenso conocido como la epopeya de Erra. Erra era el nombre que se le daba a Nergal, ese hermano de Marduk que se alió con Enlil y su gente, con Ninurta, igual que Ningisida, que era hermano de Marduk y de Nergal. Pero estos dos hermanos, Ningisida y Nergal, se pelearon con su hermano Marduk y se fueron más al bando de Enlil. Entonces a Nergal se le llamaba así Erra. Textos conocidos, un texto conocido como la epopeya de Erra, donde se narran hechos que hizo Nergal,
arroja luz sobre las andanzas de Marduk lejos de Egipto. Marduk llegó a una época en que se fue, dejó sus territorios en Egipto y desapareció. Le dejó el territorio, sus dominios ahí, a sus dos hijos, Osiris y Set, que después se pelearon entre ellos por ese. Y Marduk desapareció, y después que desapareció, entonces sus seguidores ahí en Egipto le cambiaron el nombre, le decían el invisible, porque no aparecía por ningún lado. O sea, el Amón, el Amén, que la gente repite hoy Amén y no sabe que está diciendo el nombre de Marduk, el invisible, no, el Amón, el Amén. Y es el mismo Ra en Egipto. En Mesopotamia se le llamaba su nombre verdadero, que es Marduk, que nació en Nibiru y vino acá con su padre Enki. Dice, textos como la epopeya de Erra arrojan luz sobre las andanzas de Marduk lejos de Egipto, convirtiéndolo en el oculto, el invisible, desapareció, no se le veía por ningún lado. También revelan que sus exigencias y sus acciones asumían una urgencia y una ferocidad inusuales. Las exigencias de Marduk me entregan el poder, ahora es mi época, ahora mi constelación está reinando, la constelación de Aries, del Cordero. No es la constelación de Marduk la que está, de Enlil la que está reinando, la constelación del Toro. Ese problema era entre ellos por el poder. Los terrestres no se envolvían en esas cosas. Pero eso iba a tener consecuencias encima de los terrestres, porque por esas cosas, esas aspiraciones, se hicieron guerras, y los Anunnaki integraron a sus ejércitos muchísimos terrestres. Y sigue diciendo que esas aspiraciones de Marduk revelan sus exigencias, y sus acciones asumían una urgencia y una ferocidad inusuales, dado que tenía la convicción, Marduk estaba convencido de que su tiempo de supremacía había llegado, peleando por el poder aquí en la tierra. ¿Quién iba a ser el comandante en jefe de la misión de los Anunnaki aquí? ¿Quién iba a tener el poder? Es pura lucha por el poder entre ellos aquí. Convencido de que su tiempo había llegado. Y él reclamaba, los cielos anuncian mi gloria como Señor. O sea, la constelación mía de Aries es la que está primando, del Cordero. Ya la constelación del Toro no está primando en el zodíaco celestial, que sería la constelación de Enlil. Entonces ya él no debe tener el poder, debe entregármelo a mí. Mi constelación es la que está reinando ahora. Estamos en la constelación del Cordero. Y los de Enlil lo contradecían. Dice, los cielos anuncian mi gloria como Señor. Eso quiere decir eso, ¿no? La constelación mía, la constelación del Cordero, es la que está reinando ahora en el espacio. Los cielos anuncian mi gloria como Señor. Así reivindicaba Marduk. Como Señor significa como el comandante en jefe de todos ellos aquí en la tierra. Y se pregunta Secharia Sitchin, ¿por qué? Porque según Marduk, la era del Toro, que era la era de Enlil, había terminado. Y la era del Carnero, la era zodiacal de Marduk, había llegado. Esa era la conclusión astronómica a la que llegaba Marduk, según sus observaciones. Tal como Ninurta le había dicho a Gudea, era el tiempo en que desde los cielos se determinaban los destinos de la tierra. ¿Sí? El rey Gudea, al que Ninurta ahí en Mesopotamia, en Lagash, su ciudad, le ordenó en una visión, sueño, que le construyera un palacio nuevo, ¿no? Una residencia nueva, que los terrestres le llamaban de templos. Entonces, tal como Ninurta le había dicho al rey Gudea, era el tiempo en que desde los cielos se determinaban los destinos en la tierra. O sea, sí era realmente la constelación zodiacal de Marduk la que estaba reinando, Aries. Entonces, eso determinaba aquí en la tierra que el poder se le entregara a Marduk.
Si en los cielos la constelación que reinaba era la constelación del toro, o Taurus, la constelación de Ninurta y de Enlil, entonces eso quería decir que el poder no se le podía entregar a Marduk, se quedaba con Enlil o con Ninurta, ¿ves? Cómo los cielos determinan lo que sucede aquí en la tierra, eso es lo que quiere decir. Ninurta le había dicho a Gudea, era el tiempo en que desde los cielos se determinaban los destinos en la tierra, ¿ves? No es nada difícil de entender. Habrá que recordar que las eras zodiacales tienen su causa en el fenómeno de la precesión, un fenómeno astronómico. El retraso en la órbita de la Tierra en torno al Sol, en la precesión, la Tierra se retrasa un poco en esa órbita, en esa vuelta alrededor del Sol, y esos retrasos o avances tienen un nombre, ¿no? Aquí se le da el nombre de precesión cuando se atrasa un poco esa órbita. El retraso en la órbita de la Tierra en torno al Sol, el fenómeno de la precesión, es un poco de astronomía. Este retraso se acumula hasta llegar a 1 grado de los 360 cada 72 años. Una división arbitraria del gran círculo en 12 segmentos. El zodíaco tiene 12 segmentos de 30 grados cada uno. Significa que matemáticamente el calendario zodiacal cambia de una era a otra cada 2160 años. ¿Ven? El calendario zodiacal cambia de una era a otra cada 2160 años. ¿Quién podía ver, seguir, presenciar ese cambio? Ellos, porque tienen un ciclo de vida de miles y miles de años. Ya eso lo explicamos, ¿por qué ellos viven tanto y nosotros no? Porque eso depende del ciclo de la conexión de las personas que viven en el planeta con la órbita de ese planeta. El planeta de ellos, la órbita alrededor de nuestro Sol dura 3600 años, o a veces menos, y la de nosotros dura 360 días. 1 año, o sea, una órbita de nuestro planeta alrededor del Sol es 1 año en nuestra vida. 80 vueltas, 80 órbitas son 80 años en nuestra vida, ya estamos viejitos. Y entonces imagínense la de ellas, la vida de ellos está conectada con la órbita de su planeta, que vinieron de allá. Entonces, una vuelta de su planeta cada 3600 años aquí en la Tierra, imagínense cuántas generaciones terrestres no han fallecido y nacido en 3600 años, y ellos apenas tienen 1 año de vida aquí en la Tierra, ¿no? Porque su ciclo vital está ligado a las órbitas de su planeta, y el nuestro está ligado a la órbita de nuestro planeta, que es más rápido, ¿no? 1 año, 160 días. Entonces ellos podían ver y seguir esos ciclos, esos cambios zodiacales de miles de años. Para ellos era normal. Pero eso es lo que dice aquí, ¿no? Una división arbitraria del gran círculo en 12 segmentos de 30 grados cada uno significa que matemáticamente el calendario zodiacal cambia de una era a otra cada 2160 años. Que serían quizás 2 días de la vida de ellos, 3, 4. Dado que el diluvio tuvo lugar, según los textos sumerios, en la era del león, de Leo, nuestro reloj zodiacal pudo comenzar hacia el 10.860 a.C., combinándolo con ese hecho del diluvio que los Anunnaki lo vivieron. Ya los terrestres estaban, prácticamente los terrestres fueron arrasados, quedaron muy pocos en diferentes partes del planeta. No es como la Biblia dice, que solo se salvó Noé y sus hijos. Eso es un cuento mal hecho, el que está en el Génesis de la Biblia. Mal hecho no significa que sea falso, porque esté totalmente equivocado. Tiene sus verdades, pero no está completa la versión esa que se presenta en el libro del Génesis sobre el diluvio, ¿no?
no es verdad que la tierra se repobló a partir de esos tres hijos de Noé y sus descendientes falsos. Ellos repoblaron ahí sí, en Sumeria, en Mesopotamia, en Egipto y esos lugares, pero el mundo no es eso. Está América, está África, está Asia, ¿no? Se salvaron personas en prácticamente todos los continentes, que aunque no fueron avisados por los Anunnaki que el diluvio venía por orden del Enlil para que destruyera la humanidad, ellos se fueron a las montañas por su propia cuenta, vieron la situación que venía. Los terrestres no están burros para prevenir ciertos acontecimientos que pueden llegar, ¿no? Se fueron a las montañas más altas, en los Andes, en Asia, en otros lugares, en América, en los Andes de América, y se salvaron. Pues eso no lo digo yo, lo dice el mismo Ninurta, ¿no? Que después del diluvio bajó en su nave y fue hasta su dominio allá en América del Sur, los Andes, y descubrió que muchos terrestres se habían salvado ellos mismos por su propia cuenta. Se fueron a las montañas más altas de los Andes, donde las aguas no llegaron. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, emerge una asombrosa tabla temporal en este calendario zodiacal matemáticamente determinado. Ellos fueron los que crearon el zodíaco. De 2160 años, y se elige el punto de inicio 10.800 antes de Cristo en lugar del 10.860 antes de Cristo. Fíjense como el tiempo de las eras zodiacales, ¿eh? La era de Leo se dio desde el 10.800 al 8.640 antes de Cristo. Era la era del Leo, del león, la era de Enlil que era representado como el león. Ese era el tiempo que la era de Enlil, que él debía estar reinando aquí, no podía entregar el poder a otro. Era la época, su época celestial, ¿no? Zodiacal, está en los cielos, celestial. Y desde el 8640, cuando termina la de Enlil, el Leo, hasta el 6480 se da la era del Cáncer, que representada con el signo zodiacal de un cangrejo, ¿no? Desde el 6480 al 4320 se da la era de Géminis, los gemelos. Desde el 4320, que termina la era de Géminis, al 2160 se da la era del toro, de Tauros. Era la era de Enlil. Y desde el 2160 cuando termina la era del Tauro, de Enlil, hasta el punto cero, que es cuando inicia la era cristiana, ¿no? Inicia el tiempo de nuevo, según la Iglesia Católica, que se apropió de esa cosa. Entonces era la era del carnero, o sea, la era que le correspondía a Marduk reinar, desde 2160 al punto cero, que sería como el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Le correspondería. Entonces había esa lucha entre ellos, no, que ya terminó la tuya, el tiempo de zodiacal tuyo, ya la era del toro terminó, no, que ahí no terminó aún. Los cielos muestran, observa bien los cielos, Marduk, haz bien tus cálculos astronómicos y verás que la estación zodiacal sigue siendo la estación del toro, de Tauros, la estación de Enlil. La tuya no ha llegado, no se te puede entregar el poder, tú no puedes estar reclamando el poder, por las buenas, por las malas, porque no es el tiempo de tu estación, siglo XXI antes de Cristo. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, dejando aparte el pulcro resultado final, que sincroniza con la era cristiana, ¿no? Según los cristianos que se apropiaron de ese poder, la era cristiana comienza en el punto cero, ¿no? Una contradicción total, un disparate esa cosa de nombrar la era
como el punto cero en el nacimiento de Jesucristo. Todo está equivocado. Es como que el tiempo se paró y comenzó otra era. ¿Ven? Las iglesias asumieron también esas medidas que usaban los Anunnaki. No, ahora es la época de Jesús. Ellos decían del Cordero, de Tauro, de todas esas cosas. Ahora es la época de Jesús. Comienza un nuevo tiempo. Cortaron el tiempo que viene normal y dijeron, no, ahora el siglo I es el siglo cuando inicia, es con Jesucristo que se inicia. Por eso entonces dividieron el tiempo, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, que es donde estamos ahora. Dejando aparte el pulcro resultado final que sincroniza con la era cristiana, cabría preguntarse si era una mera coincidencia el hecho de que la era de Ishtar o Inanna y Ninurta terminara en alrededor de 2160 a.C. Si es mera coincidencia. Dice Zecharia Sitchin que habría que preguntarse. Justo cuando, según el calendario zodiacal de arriba, la era del toro, la era de Enlil, debía de terminar también. Entonces, no es coincidencia, dice Zecharia Sitchin. ¿Será coincidencia que cuando termina la era de Inanna, Ishtar y la era de Ninurta, alrededor de 2160, ¿sí?, estaba en la era del toro, entonces inicia la era del cordero? Debía de terminar entonces la era de Enlil. Probablemente no, dice Zecharia Sitchin. Ciertamente Marduk no pensaba eso. Decía que sí, que ese era el final. Las evidencias disponibles sugieren que Marduk estaba convencido de que, según el tiempo celeste, el tiempo de las constelaciones, el zodíaco, es el tiempo celeste, ¿no?, su tiempo de supremacía, o sea, su era, la era del carnero o del cordero, había llegado ya. Dice Zecharia Sitchin, los estudios modernos sobre la astronomía mesopotámica confirman de hecho que el círculo zodiacal se dividía allí en 12 casas de 30 grados cada una división basada en las matemáticas más que en la observación astronómica. Los diversos textos que hemos mencionado indican que mientras Marduk iba de aquí para allá, se fue de Egipto y andó por el planeta, él mismo lo dice, yo andé desde donde sale el sol hasta donde se pone el sol, todo el planeta, esperando que llegara su tiempo para ir a Babilonia a asumir el control y el poder de todos los Anunnaki aquí en la Tierra y del planeta completo. Los diversos textos que hemos mencionado indican que mientras Marduk iba de aquí para allá, hizo otra incursión en el corazón de las tierras de Enlil, en Mesopotamia. Las tierras de Marduk eran las tierras de Egipto, el norte de Egipto. Y la tierra de Mesopotamia era el territorio de Enlil y sus descendientes. Sin embargo, ahí en el centro del territorio de Enlil, en Mesopotamia, Marduk fue y le metió una ciudad ahí y la fundó. O sea, violó el territorio de Enlil y su descendiente y fundó esa ciudad ahí llamada Babil, que todavía existe, Babilonia, en Babil. Ahí se asentó porque ahí él estaba cerca de donde estaba el poder. Ahí estaba cerca de la ciudad de Enlil. Nippur era el centro del poder. Entonces, como él quería el poder, erigió una ciudad en contra de la voluntad de Marduk, ahí cerquita de la de Enlil, en Mesopotamia, territorio que no le correspondía, pero levantó la ciudad ahí. Es como si el palacio de gobierno está en la casa número 35 y yo quiero coger el poder y no puedo tomar el palacio. Voy y levanto otro palacio al lado ahí y digo, este es el centro ahora. O sea, se queda en el mismo territorio ahí, el centro del poder. Eso es lo que hizo Marduk. Le fundó Mesopotamia a el lado y la declaró como el centro, el ombligo de la tierra, ¿no?, donde iba a reinar él desde esa ciudad. Los diversos textos que hemos mencionado indican que mientras
Marduk iba de aquí para allá, hizo otra incursión en el corazón de las tierras de Enlil, volviendo a Babilonia, con una comitiva de seguidores. Ya había levantado un ejército de seguidores, de terrestres, militares, un ejército formado, preparado, porque sabía que venía lucha contra los de Enlil. No iban a entregar el poder tan fácil. Entonces él volvió a Babilonia con un ejército de terrestres atrás. En lugar de recurrir al conflicto armado, la gente de Enlil reclutaron al hermano de Marduk. En lugar de hacerle frente con otro ejército, la gente de Enlil recurrió a un hermano de Marduk, a Nergal, que tenía sus dominios en África, en el sur de África ya. En lugar de recurrir al conflicto armado, los enlilitas reclutaron al hermano de Marduk, Nergal, cuya esposa era una nieta de Enlil, para que él fuera hasta Babilonia, desde el sur de África, donde estaba su reino, ese Nergal, y persuadiera a su hermano de que se marchara de Babilonia. Dile que se marche por las buenas, no queremos guerra, su tiempo no ha llegado, seguimos estando en la estación zodiacal del toro, el gobierno es nuestro, que se aleje de nuevo, no queremos enfrentamiento, no queremos guerra. Entonces llamaron a ese Nergal, hermano de Marduk, que tenía su reinado allá en el sur de África, ¿no? Mucha gente en YouTube se confunde y dice, no, que Nergal era el rey del submundo, de los muertos, de las almas. Estaba allá en la parte baja de esos disparates, ¿no? Y Sechari Sitchin siempre aclara, no es nada de eso. Nergal reinaba allá en lo que hoy es Sudáfrica y esos lugares. Esa es la parte sur, esa es la parte sur del planeta, ¿no? No es nada de su mundo, ni de espíritu, ni de alma. Nergal era el hermano de Marduk y reinaba allá. Lo llamaron para que intercediera ante Marduk para evitar la guerra. Y Nergal hizo muy bien su papel. Fíjense. Los enlilitas reclutaron al hermano de Marduk, Nergal, que estaba casado con una nieta de Enlil. Se llamaba Eresquigal, esposa de Nergal, y era hermana de Inanna, nieta de Enlil. Entonces los clanes se habían mezclado, no se casaban entre ellos, ¿no? El clan de Enki con el clan de Enlil se mezclaban entre ellos. Entonces lo llamaron a este Nergal desde el sur de África para que persuadiera a su hermano de que se marchara de Babilonia sin guerra, sin conflicto, que no era su tiempo todavía. En sus memorias conocidas como la epopeya de Erra, Nergal dice que el principal argumento de Marduk era que su tiempo, la era del carnero, había llegado y por eso a él le correspondía asumir el poder. Pero Nergal le contestó a Marduk que en realidad no era así. La salida helíaca, o sea, la salida del sol, le dijo Nergal a Marduk, tiene lugar en la constelación del toro, Marduk. El sol no está saliendo en la constelación del cordero, está saliendo en la constelación del toro. No es tu tiempo, Marduk, todavía. Cuando el sol salga en la constelación del cordero, ahí sí es tu tiempo. Pero no está saliendo el sol en la constelación del cordero, constelación zodiacal, ¿no? Enfurecido con esta respuesta de Nergal, Marduk cuestionó la precisión de las observaciones astronómicas que se hacían, que no coincidían con lo que él pensaba. Y preguntaba, ¿qué ha ocurrido con los precisos y fiables instrumentos de antes del diluvio que fueron instalados en tus dominios del mundo inferior? El mundo inferior, los territorios de Nergal allá en el sur de África, ese era el mundo inferior. Que no se refiere al submundo de muertos, ni de almas, ni de esos disparates que mucha gente habla. El mundo inferior es el sur del planeta ya, del continente africano. Es el mundo inferior. Y Marduk le dice, bueno, ya que tú has sacado esas conclusiones y ustedes dicen, y los de Enlil también dicen que no es mi época, según los cálculos astronómicos que ustedes han hecho,
Marduk le pregunta a Nergal, ¿y dónde están esos aparatos que tú tenías allá antes del diluvio, que eran precisos y pueden decir mejor que nosotros en qué constelación está saliendo el sol ahora? Por eso dice Marduk, enfurecido, cuestionó a Nergal diciendo, ¿qué ha ocurrido con los precisos y fiables instrumentos de antes del diluvio que fueron instalados en tu dominio del mundo inferior? Y Nergal le explicó que habían quedado destruidos con el diluvio. Ven a ver por ti mismo, le dijo Nergal a Marduk, qué constelación se ve al amanecer del día señalado. Y le instó a Marduk para que viera. No sabemos si Marduk fue hasta Lagash para hacer la observación astronómica. Lagash, la ciudad de Ninurta, ahí en Mesopotamia. Pero sí que sabemos que se dio cuenta de la causa de la discrepancia. Él concluía algo y los de Enlil concluían lo contrario. Él concluía que la época del toro había terminado. El sol ya salía en la constelación zodiacal del Cordero, la de él. Y Nergal y sus amigos enlilitas le mostraron ahí en Mesopotamia, observando el espacio, que no era la conclusión a la que él había llegado, que seguía siendo la era del toro. Entonces Marduk se da cuenta que hay una discrepancia, ¿no? Yo decía una cosa y yo digo otra, según las observaciones. Y dice Sicharya Sitchin, aunque matemáticamente las eras cambiaban cada 2160 años, ¿ves? Por eso le dije que los Anunnaki sí observaban esos cambios. Le daban seguimiento porque tienen un ritmo, un ciclo de vida de miles de años. Los terrestres no, ya antes de 2160, ¿cuántas generaciones terrestres no han muerto y otras han surgido? Pero ellos lo podían seguir como algo normal, ¿no? Aunque matemáticamente las eras cambiaban cada 2160 años, ¿no? Las eras zodiacales, de Taurus a Aries, de Aries a Piscis, o sea, esos cambios zodiacales en las constelaciones se dan cada 2160 años. En realidad, para la observación directa no era así. Las constelaciones zodiacales en las cuales las estrellas se agrupan arbitrariamente, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice, ¿qué significa eso? Que las constelaciones se agrupan arbitrariamente. Pues aunque se dice que la constelación del Toro, del Sagitario, aquel que está lanzando, como el guerrero que está lanzando como una flecha, el Sagitario, o el Escorpión, o el Piscis, o el Toro, que tiene forma de toro, eso no es real, eso existe en la imaginación. Esas formas de animales las estrellas no lo tienen, eso se lo da a la imaginación humana. Por eso Sicharya Sitchin dice que las estrellas se agrupan arbitrariamente, ¿no? La mentalidad humana la convierte en un toro, en un guerrero, en un escorpión, en un aguador, en un pez, en una cabra, en la mentalidad, porque las estrellas no tienen esa forma. Por eso dice entonces que son agrupaciones de estrellas arbitrarias, no son reales. Las constelaciones zodiacales en las cuales las estrellas se agrupan arbitrariamente no tienen el mismo tamaño. Algunas ocupan un arco más grande en los cielos, mientras que otras ocupan un arco más pequeño. Y resulta que la constelación del Carnero, que es la que representa Marduk, era una de las que ocupaban un arco más pequeño. Estaba comprimida en medio de la estación de Taurus, del Toro, y la estación del Peso, de Piscis. Ahí estaba comprimida la estación de Aries o el Cordero, y era más pequeña que aquellas otras dos, que Taurus y que Piscis. En términos celestes, la constelación de Tauro, que ocupa más de 30 grados del arco celeste, viéndolo desde aquí de la Tierra como un arco, el espacio, ¿no? En el espacio celeste, la constelación del Toro aparece aquí, en medio aparece la constelación del Cordero o Aries, y en el extremo
aparece la constelación de Piscis, del pez. Entonces, a eso se refiere cuando habla del arco espacial, ¿no? En términos celestes, la constelación de Tauro, que ocupa más de 30 grados del arco celeste, el arco celeste, se prolongaría así durante al menos otros 2 siglos más allá de su longitud matemática. O sea, matemáticamente da un tiempo, calculándolo. Pero resulta que Tauro es más grande que Aries, mirándolo desde aquí de la Tierra, en el círculo celeste, ¿no? Entonces realmente faltaría más, como un siglo y más, para que pase, el Sol aparezca en la constelación de Aries o del Cordero. Y sin embargo, ya Marduk decía, no, es que ya es mi tiempo, ya terminó. O sea, a eso se llamaba. Zecharia Sitchin dice que Marduk se dio cuenta de esa discrepancia en las observaciones que se hacían. Dice, la constelación de Tauro, que ocupa más de 30 grados del arco celeste, pues es mucho más grande que la de Aries, se prolongaría así durante al menos otros 2 siglos más allá de su longitud matemática. Matemáticamente puede haber una coincidencia, o puede ser que Marduk esté cierto, que ya terminó el tiempo de la constelación de Tauro, pero eso es matemáticamente, pero mirando, observando el círculo espacial, se llega a otra conclusión contraria. Y ese era el problema que había, ¿no?, entre los dos grupos, en el Lil y el de Marduk, reclamando que ya era, y aquí dicen, no, que no ha llegado todavía, observa. Llegaban a conclusiones distintas. Y esas cosas a nosotros nos parecen extrañas. ¿Qué es eso? Luchando por si el Sol está saliendo en la constelación del Toro, o en la constelación de Piscis o de Leo. ¿Qué carajo le importa? Es que eso no era tema de terrestres, señores. Era tema de los Anunnaki, el poder de ellos aquí en la Tierra. El terrestre no seguía eso. No tenía la capacidad mental de entender eso, ni mucho menos la tecnología para seguir esos cambios espaciales. Los Anunnaki sí, para ellos era una cosa normal seguir esos cambios y determinar, según lo que estaba en el cielo, lo que sucedía en la Tierra. ¿Ven? Lo que le decía Zecharia Sitchin. Los cielos determinan lo que sucede en la Tierra. O sea, según esté la constelación, a mí me toca el poder aquí en la Tierra. Y se luchaba por eso. Influenciaba aquí en la Tierra. ¿Ven? En el siglo XXI a.C., el tiempo celeste y el tiempo mesiánico no coincidieron. Ve en paz, le dice, y vuelve cuando los cielos declaren tu era, le dijo Nergal a Marduk. Vete, Marduk, sal de Babilonia, vete en paz, no hagas guerra, no reclames nada. Y vuelve cuando los cielos declaren tu era. Es la era de Aries, la era tuya del Cordero, le dijo Nergal a Marduk. Claudicando ante su destino, Marduk se fue, pero no se fue demasiado lejos de Babilonia. Y con él, como emisario o portavoz y heraldo, ¿saben lo que es un heraldo? Alguien que alguien envía. Y es lo mismo que el emisario, que el portavoz. Ve, habla por mí, lleve este mensaje. Un heraldo, el emisario. Eso es. ¿Quién se fue con Marduk desde ahí de Mesopotamia? Se alejó, pero dice que no se alejó, no fue muy lejos de Mesopotamia, Marduk. Se fue el hijo de él, uno de los hijos de él, Nabu, que era, parece, el más pequeño, con su esposa terrestre llamada Sarpanit. Ya les dije antes que Marduk fue el primer Anunnaki que se casó con una terrestre, casado formalmente, porque ya antes de Marduk, Enki había tenido hijos con terrestres. Pero el primer matrimonio formal, sáquense esa idea de que matrimonio por la iglesia, eso no existía. Esa locura existió hace poco, ¿no? Miles de años. El primer matrimonio formal, pero fíjense que tuvo una significación muy grande ese matrimonio de Marduk, porque no es un matrimonio cualquiera, de cualquier Anunnaki con una terrestre, como sucedió después, que vinieron muchos Anunnaki que vivían en Marte y bajaron
y raptaron a varias terrestres y se las llevaron para hacerlas sus esposas. Pero fue la primera vez que un príncipe de Nibiru, Marduk era legítimamente aspirante al trono de Nibiru, era un príncipe de Nibiru, hijo de Enki. Primera vez que una persona de esa categoría de Nibiru se casa con una mujer terrestre. Marduk decidió casarse con Sarpanit, hija de un amigo de él, llamado Enkime, que él llevó como 2 o 3 veces a la luna y a Marte. Ese Enkime se le dice en la Biblia Enoch, que escribió un libro, el libro de Enoch, donde habla de los ángeles caídos, que no es más que la visita que él hizo a Marte, donde estaban los Anunnaki que estaban en la estación de paso en Marte y bajaron a secuestrar las mujeres ahí en la boda de Marduk. Había muchas mujeres terrestres invitadas y ellos bajaron, y como el Enlil no le daba permiso para casarse con terrestres, ellos las secuestraron y las convirtieron en sus esposas por encima del deseo de Marduk, siguiendo el ejemplo por encima del deseo de Enlil, que era el comandante en jefe. Entonces, ellos seguían el ejemplo de su comandante en jefe, que era Marduk, esos que bajaron de Marte. Esos son los ángeles caídos, se le dice en el libro de Enoch, un libro que ha sido manipulado mucho por la religión, y le ponen el nombre de los ángeles caídos. O sea, espiritualizan algo que no tiene que ver con espiritualidad ni nada. Ese fue el Enoch, era Enkime, el amigo de Marduk. Y en la Biblia se dice de él que él no murió, porque se fue con los dioses. Se dice, y Abraham tuvo tantos años, y Noé tuvo tantos años, y tantos hijos, y murió. Y cuando llega Enoch, dice, y Enoch tuvo a no sé quién, y no murió porque Dios se lo llevó. Se fue a vivir con los Anunnakis al planeta Nibiru. No se dice, no se ha encontrado un texto que diga que fue allá. Podía ser en alguna localidad aquí en la tierra de los Anunnaki, donde con ciertas plantas que habían ellos traído de Nibiru, se le daba al terrestre la capacidad de vivir miles de años. Entonces esa generación de Enoch no lo vio morir, ni la próxima, porque por eso dijeron que desapareció, se fue con los dioses. Está en el Génesis, pueden leer. Y no murió porque Dios se lo llevó. Entonces Marduk se retira, desiste de sus aspiraciones, es convencido por Nergal de que su era no ha llegado, que de esa cuestión le está queriendo instalar ahí en Mesopotamia con sus seguidores. Entonces Marduk acepta y se retira, y con él se van sus seguidores y también su hijo Nabu, dice su heraldo, su portavoz, porque Nabu va a comenzar una campaña en toda esa región cerca de Mesopotamia por ahí, diciéndole a los terrestres, ganándose a reyes a su causa para que apoyaran a Marduk, en esa exigencia que él tenía de que el tiempo de él había llegado y había que entregar el poder. Él se fue ganando reinos por ahí alrededor de Mesopotamia. Incluso algunos eran seguidores de Enlil y dejaron de seguir a Enlil para seguir a Marduk en esas exigencias, y todo ese trabajo de diplomacia lo hacía el hijo de Marduk, Nabu, el heraldo, el emisario, hijo de una terrestre con Marduk. Sarpanit se llamaba esa mujer. Y sigue diciendo Secharias Sitchin, la decisión de Marduk de permanecer en o cerca de las tierras en disputa, ahí en Mesopotamia, tierras en disputa, y de implicar a su hijo Nabu en la pugna por conservar la fidelidad de la humanidad. Eso es lo que le estaba explicando, ¿no? Marduk comenzó a hacer una campaña en esos reinos cerca de Mesopotamia y se los ganó. Y esa campaña la hacía Nabu. Visitaba al rey aquí y allá y conversaba y los convencía con todos ese reinado entero, para que siguieran a Marduk y la apoyaran en su causa. Ese fue el gran trabajo que se hizo. Eso tiene mucha relación con Abraham. Ya leímos el tema, el capítulo del libro en que
esas aspiraciones de Marduk y el trabajo de Nabu para ganarse a esos reyes de esas regiones por ahí cerca, tuvo que ver con Abraham, porque fue en el mismo tiempo de Abraham en que Nabu se ganó esas ciudades para la causa de su padre Marduk y traicionaron entonces a Enlil y a sus seguidores. Y en la Biblia se dice ahí, cuando se habla de Abraham, vamos a castigar a las ciudades pecadoras porque se fueron con otros dioses. O sea, dejaron a la gente de Enlil y se fueron con Marduk y Nabu. Y ahí viene entonces el ataque de los seguidores de Enlil y de Nergal, que se unió a ellos, y destruyen esas ciudades ahí, alrededor del Mar Muerto, o en el sur del Mar Muerto, la destruye con un ataque nuclear, que en la Biblia se le llama la destrucción de Sodoma y Gomorra, que dice que cayó azufre y fuego del cielo. ¿Ven? Todas esas cosas están en estos textos mucho más antiguos que el de la Biblia. Así que se entiende qué es lo que pasó realmente. Entonces, Nabu hizo esa campaña, o la dirigió. La decisión de Marduk de permanecer en o cerca de las tierras en disputa y de implicar a su hijo en la pugna por conservar la fidelidad de la humanidad, persuadió a la humanidad de esa región, no del mundo entero. Persuadió a los enlilitas de la conveniencia de devolver la capitalidad de Sumer a Ur, el centro de culto de Nagnar Sin, o Su-En, o Sin en Acadia, en el idioma de Acadia. Era la tercera vez que Ur era elegida como capital, y de ahí la designación de Ur III, la tercera dinastía de Ur, viene referente a eso, porque es la tercera vez que se le dio el reinado a Ur, porque los Anunnaki los jefes Anunnaki, era que atribuían cuál ciudad va a ser tener el reinado. Se le daba a Ur, se le daba a Lagash, se le daba a Mesopotamia, se le daba a Nippur, se le daba a otra. Ellos decidían eso. Después con el tiempo ya no decidieron nada, no pudieron más. Por tercera vez se le daba a Ur la ciudad, la categoría de ser la que ostentaba el reinado. Era elegida la capital del país, que es Mesopotamia y Sumeria entero. Por eso se habla entonces de la tercera dinastía de Ur, esos reyes que gobernaron en esa época. El traslado vinculó los asuntos de los dioses con Tebes. Se trasladó entonces el reinado desde Lagash, de Nippur, hacia Ur, hacia el sur. Se alejó de Mesopotamia, donde quería establecer el reinado Marduk, por la fuerza, ¿no? El traslado vinculó los asuntos de los dioses contendientes con el relato bíblico y el papel de Abraham, lo que le estaba diciendo. Y los enredos en las relaciones transformaron lo que llamamos religión hasta nuestros días. Las religiones, ya le dije varias veces eso, no lo olviden. Las religiones nacen después del diluvio. Es después del diluvio que Marduk e Inanna se declaran dioses y le enseñan a sus seguidores terrestres, aquellos son dioses, le enseñan ritos que debían practicar, fiestas que debían organizar, días de guardar, ceremonias, sacrificios. Después del diluvio comienzan las religiones, fruto de la mentira y el engaño de Marduk y Nergal sobre la humanidad terrestre. Estaba en la ignorancia científica, ¿no? Los Anunnaki controlaban el conocimiento. Entonces fácilmente le imponían creencias equivocadas o engañosas a los terrestres, porque los tenían controlados. Decirle a una persona yo soy Dios es controlarlo completamente, porque le tiene ya la mente agarrada, no hay manera de que se libre. No sale la mínima iniciativa de esa mente ya controlada para contradecir a esa deidad que él considera como Dios. Hagan la prueba hoy, díganle a algún católico, a algún cristiano que van a esas iglesias, a esas sectas, que esos dioses que ellos adoran no existen. Es una resistencia atroz, feroz y puede ser violenta también.
puede matar. Por blasfemia te acusan y te matan. Para que vean cómo dominó esa ideología de que somos dioses la mente del terrestre, ¿no? Al punto que lo cegó, no hay más. Eso es. Usted no puede decir que no hay Dios. Y si dice, lo matamos. ¿Ve? Le agarró la ideología. No hay ninguna iniciativa que se atreva a contradecir eso de entre los seguidores de esos llamados dioses. Por eso a mucha gente le es tan difícil que ustedes no imaginan, pero difícil salir de una secta. Es un infierno. Para entrar es una gloria, lo conquistan. Ahora, cuando usted quiere salir de esas agrupaciones religiosas, mire, se le hace la vida peor que el infierno aquí. Ellos le hacen la vida a usted que quiere salir. Y hay gente que tiene poca personalidad porque fue domesticado tantos años dentro de esas religiones que como que se le oscurecen todos los caminos para salir de eso. Y se esconden y viven anónimos porque es una persecución que no acaba, los bloquean por aquí, por allá, tienen poder. Entonces la gente que cuenta sus experiencias, cómo conseguí salir de una religión, de una secta, vean esos testimonios para que vean que todos coinciden. Es horrible salir de eso, señores. Es peor que un infierno salir de eso. Uno dice, me voy. Es como la ideología de los militares, que tú no puedes decir, hoy mañana me voy para mi casa. No, no es así, ¿no? Usted entra aquí, no es así que me voy para mi casa. ¿Sí? Si da un paso fuera del cuartel, lo meto preso a pan y agua, un mes, una semana. Para entrar es fácil, ahora para salir es una desgracia, no es tan fácil. Bien, entonces, ese problema de ellos ahí por el poder se refleja incluso en la época de Abraham. Abraham es parte de esos problemas que tenía Marduk y sus seguidores con los seguidores de Enlil, Ninurta. Y eso es lo que da pie a ese ataque en el Mar Muerto que la Biblia le llama la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí tiene Abraham un papel principal, podríamos decirlo, o esencial en esos hechos de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero fueron como 7 o 5 ciudades que estaban ahí en esa zona del Mar Muerto al sur. No era solo Sodoma y Gomorra que fueron destruidas por la gente de Enlil, sobre todo por Nergal, que había pasado a ese clan de Enlil traicionando el de él, que era el mismo de Marduk. Entre las muchas razones para la elección de Nanar-Sin como campeón, entonces se le da el poder a Nanar-Sin. Vamos a trasladar el reinado de aquí cerca de Babilonia, vamos a trasladarlo más lejos de aquí al sur. ¿Y quién va a reinar allá? ¿Quién va a comandar? ¿Quién es el dios, el Anunnaki que va a comandar allá? No va a ser Ninurta, no va a ser Inanna. Entonces se le entregó a un hijo de Enlil, hermano de Ninurta, hermano de padre de Ninurta, llamado Nanar, que en el idioma acadio, de Akkad, se le llamaba Sin. Nanar-Sin se le llamaba. El nombre en sumerio era Su-En, y en acadio se le llamaba Sin. Nanar también era el nombre de él en sumerio, Nanar-Sin, que fue el primer hijo que le nació a Enlil aquí en la tierra. Entonces era un terrestre, aunque era hijo de un Anunnaki. Entre las muchas razones para la elección de Nanar-Sin, para reinar ahí en Ur, como campeón de los enlilitas, estuvo la constatación de que la contienda con Marduk se había extendido hasta más allá de los asuntos de los dioses únicamente. Ya los terrestres estaban envolvidos en esa situación. Y había impregnado también las mentes y los corazones de la gente, de los terrestres, que habían sido creados por los dioses, por los mismos Anunnaki, y que ahora ponían en pie de guerra a sus ejércitos para combatir en nombre de sus creadores. Es la vuelta que dio la vida, señores. Los Anunnaki crearon a los terrestres
El terrestre no sabía de guerra, no sabía ni hacer un arma, no conocía ni el hierro, cómo transformar un metal en otro, cómo moldear un metal. Todo se los enseñaron los Anunnaki al terrestre. En Egipto se inició la formación militar del terrestre. Viene de África, ¿ven? La gente que tanto desprecia África, eso se quedan calladitos. Egipto es África, estamos hablando de África, de las mayores civilizaciones del mundo, Egipto, que fue la madre de la civilización griega. Fueron los negros africanos que le enseñaron a los griegos, y los griegos lo dicen, lo que sabemos los aprendieron los africanos, ahí, los sacerdotes en Egipcio, de esa filosofía, esa sabiduría. En Egipto comenzó el alistamiento de los terrestres a formar lo que se llamó después un ejército. En Egipto se le enseñó al terrestre a fabricar armas de hierro. ¿En qué momento? En la guerra de Horus contra su tío Set para reconquistar el territorio de su padre Osiris, que había sido muerto o asesinado por Set para conquistar o tomar los territorios del Egipto completo. Son las manos de Set. Él mató a su hermano Osiris. Y Horus, que nació después que Osiris murió, se vengó, pero formó un ejército de terrestres, y ahí le enseñó al terrestre a fabricar armas, le enseñó entrenamiento militar, cómo se hace en la guerra, cómo se mata, cómo se lucha para matar. Ahí nació esa desgracia, señor, la guerra entre nosotros los terrestres, y al día de hoy no para. Es el mismo camino que pasó en Nibiru. Primero eran hachas y arados, después pasó a armas más flechas y lanzas, después pasó a armas más finas, más sofisticadas, y se fue hasta que casi se autodestruyeron con bombas nucleares. El terrestre está siguiendo el mismo camino de ellos, de los que nos crearon. Entonces ya, ven, la lucha de ellos ya no era simplemente lucha de Dios, o sea, de esta raza de gente. Ya se metieron a los terrestres en el medio de esta situación, de estos conflictos. Entonces dice que los terrestres que habían sido creados por los dioses y que ahora ponían en pie de guerra a sus ejércitos para combatir en nombre de sus creadores. Esto lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Quién manda a Israel, ese llamado pueblo Israel de la Biblia, a matar a sus primos? Los cananeos, los jebuseos, los no sé qué, que vivían en esa región ahí, de lo que es Palestina, Israel, de esos lugares, Líbano, Siria. ¿Quién los manda a que conquisten esos territorios? El Yahvé, el Dios, era uno de ellos, de los Anunnaki. Los terrestres matando el nombre de sus dioses. Fue Dios que me envió. Es Dios que me prometió estos territorios, entonces son míos, hay que matar a todos los que vivían aquí. Pura mentira, manipulación para conquistar territorios. Y muchos idiotas siguen creyendo eso, ¿no? Israel, esa gente que está en Israel dice que es el pueblo antiguo y que esa tierra se la dio Dios, y agarran la Biblia y muchos idiotas se dejan engañar. Hay que hacerle pregunta a esas cosas, señor. ¿Cómo es que ese tal Dios le promete un territorio que ya estaba habitado por el jebuseo, por el cananeo, por no sé cuánto? Todos eran primos, descendientes de la misma hijo de Noé, matándose entre ellos, ¿ves? Lo mismo que hacían los Anunnaki, los de Mardú matándose con sus primos, que eran los de Enlil. Israel acabando con sus primos, que son los de Gaza, los palestinos, para quedarse a robarse con todo el territorio. Miren cómo continúa la lucha de esos que nos enseñaron esos llamados dioses mentirosos hasta el día de hoy, y las consecuencias que trae. Más desgracia para los terrestres que para ellos. Combatir en nombre de sus creadores, de sus dioses, ¿no? Las cruzadas, ¿no? Los católicos van de Europa hasta Jerusalén a conquistar los sagrados lugares, a luchar contra ¿quiénes? Contra los musulmanes, que también tenían su Alá, tienen su Alá, en todo en nombre de los llamados dioses.
A diferencia de otros enlilitas, Nagnar Singh no había combatido en las guerras de los dioses, y su elección pretendía dar a entender a todos los pueblos, incluso a los de los países rebeldes, a los que seguían a Marduk, que bajo su liderazgo comenzaría una era de paz y de prosperidad. Se fue extendiendo esa noticia con Nagnar Singh, que no estaba ni como definido claramente por este clan o por el otro, que no había participado en guerra y en conflicto, era como un poco imparcial. Se creó esa expectativa alrededor de su persona, ¿no? Que con él sí iba a llegar un tiempo de paz, la cuestión mesiánica de nuevo, ¿no? Los tiempos mesiánicos, una nueva época, una nueva era. Nagnar Singh no había combatido en las guerras de los dioses, y su elección pretendía dar a entender a todos los pueblos, incluso a los de los países rebeldes, que bajo su liderazgo comenzaría una era de paz y de prosperidad. Él y su esposa Ningal eran muy queridos entre el pueblo de Sumer. Nagnar tenía una ciudad dedicada a él, donde él vivía en su residencia, que los terrestres le llamaban de templo, y los trataban como un dios. Él vivía con su esposa, que también era Anunnaki, llamada Ningal. Nagnar Singh Ningal. Dice que cuando llegó el ataque nuclear ahí, parece que Ningal se dilató mucho tiempo, la afectó, o a Ninurta, la radiación ahí. Estaban en su ciudad ahí en Lagash, Mesopotamia. Nagnar Singh en Ur fue también agarrado por esa nube radioactiva y casi lo mata a los dos. Entonces dice que Ningal, la esposa, y su esposo eran muy queridos entre el pueblo de Sumer, y Ur era sinónimo, la ciudad de Ur era sinónimo de prosperidad y bienestar. Ya era una ciudad donde no existían tantas guerras como en otras, ¿no? Su nombre, que significaba lugar urbano domesticado, eso significaba Ur, lugar urbano, ya no es lugar rural, es un ambiente urbano de ciudad, lugar urbano domesticado. No solo venía a significar ciudad, sino la ciudad, la joya urbana de las tierras antiguas. El templo de Nagnar Singh en Ur era un altísimo sigurat que se elevaba dentro de un recinto sagrado amurallado. Pusimos una vez una foto de eso en uno de los vídeos, donde diversas construcciones servían de morada a los dioses. Se moraban varios, además de las residencias y de los edificios funcionales de toda una legión de sacerdotes, funcionarios y sirvientes que atendían las necesidades de la divina pareja y disponían las observaciones religiosas para el rey y para el pueblo. Más allá de aquellas murallas se extendía una grandiosa ciudad con 2 puertos y canales que la conectaban con el río Éufrates. Ur, una gran ciudad en la que se erigía el palacio del rey, edificios administrativos, inclusive para escribas y archiveros, así como para recaudadores de impuestos, moradas privadas de múltiples alturas, talleres, escuelas, almacenes de mercancías y establos de animales. Todo ello en unas calles amplias donde en muchas intersecciones se construían santuarios de oración abiertos para cualquier viajero. ¿Ves? Esas ermitas que vemos hoy, ya casi no se ve eso, ¿no? Anteriormente uno iba por un camino lejos y aparecía una ermita o como una construcción pequeña donde adentro había una cruz y el caminante paraba ahí y rezaba para que Dios o la Virgen o los santos lo acompañaran en ese camino que estaba haciendo, lo cuidaran en ese camino. Una ermita, era como un lugar sagrado, ¿no? Y el viajante se paraba ahí, descansaba en la sombra y había una cruz y rezaba en algún retrato de algún santo allá adentro. Eso era una ermita. Eso viene de ellos.
Los sumerios hacían eso con los Anunnaki. Los Anunnaki le enseñaron eso, ¿no? Y sigue diciendo, se construían santuarios de oración abiertos para cualquier viajero. Las ermitas eran abiertas, no tenían puertas, eran abiertas, entraba el que quería y rezaba y descansaba y seguía su camino. O encendía una vela o algo así para que la divinidad lo protegiera en su viaje. Entonces la construcción de Nagnar Singh ahí en Ur era una construcción que tenía en forma de como piramidal, ¿no? No lisa, porque eran varios pisos, por eso no era lisa como las pirámides de Egipto, porque eso aquí es una residencia donde viven ellos, los Anunnaki, pero también viven terrestres que les sirven. El majestuoso Sigurat, con sus monumentales escalinatas, aunque largo tiempo en ruinas, todavía domina el paisaje a pesar de haber transcurrido más de 4000 años. O sea, todavía esa construcción del Sigurat que se le levantó a Nagnar Singh en Ur, todavía las ruinas están ahí, en lo que hoy es Irak. Puede ir a verlo los viajantes que van a esas ruinas antiguas de la casa de Nagnar Singh ahí en Ur, en el sur de Irak. Está todavía más de 4000 años que se construyó. Pero había otra razón convincente para nombrar a Nagnar Singh y entregarle el reinado en la ciudad de Ur, alejado de Mesopotamia, que estaba más al norte. Alejado de Mesopotamia, no, alejado de Babilonia, donde estaba Marduk, allá en el norte. Dice, pero había otra razón convincente para haber nombrado a Nagnar Singh. O sea, no participó en esas guerras, en esos problemas, pleitos entre los dioses por poder. Y eso como que garantizaba que si él reinaba ahí iba a ser un tiempo de paz y de prosperidad, porque no era un tipo que había participado en guerras, en conquistas contra otras ciudades de esa región. Pero había otra razón convincente. A diferencia de los enfrentamientos entre Ninurta y Marduk, que no dejaban de ser inmigrantes en la tierra, desde su Nibiru natal, ¿qué significa eso? Que Ninurta y Marduk habían nacido en Nibiru y vinieron aquí a la tierra con sus padres. Enlil trajo a Ninurta y también vino la mamá de Ninurta, que es la media hermana de Enlil y también es media hermana de Enki. De esos tipos nacieron en Nibiru, Marduk, Ninurta. Eso es lo que está queriendo decir, son inmigrantes. Vinieron de Nibiru, nacieron allá y vinieron aquí a la tierra. Al contrario de Nagnar, aunque fuera medio hermano de ellos, Nagnar no nació en Nibiru. Y no se dice que fue allá. Por lo menos no se ha encontrado un texto que diga que él fue a Nibiru, puede ser. Pero nació aquí, dice, a diferencia de los enfrentamientos de Ninurta y Marduk, que no dejaban de ser inmigrantes en la tierra, desde su Nibiru natal, Nagnar Singh había nacido en la tierra. No solo era el primogénito de Enlil en la tierra, sino que era el primero de la primera generación de dioses nacidos en la tierra. Los primeros que llegaron fueron Enki y Enlil. Esa es la primera generación de gente de Nibiru, esa raza aquí en la tierra. La segunda generación es los hijos de Enki y de Enlil, que son Ninurta y Marduk, pero también Nagnar Singh y los otros que le nacieron aquí en la tierra. Esa era la primera generación, ¿no?, de esos principales Enlil y Enki que había llegado a la tierra. Sino que era el primero de la primera generación de dioses nacidos en la tierra. Sus hijos, hijos de este Nagnar Singh, él tuvo hijos aquí en la tierra y tuvo un par de gemelos, un varón que se llamó Utu y una hembra que se llamó Inanna o Istal. Eran gemelos.
Inanna-Narsin también tuvo otra hija llamada Ereshkigal. Ya dijimos, el que se casó con Nergal y se fueron al sur de África, ya, ¿no? En el mundo inferior, como se le decía entre los sumerios, el mundo inferior, es la parte baja del planeta, allá en África, es el mundo inferior. Sus hijos, los hijos de Inanna-Narsin, los gemelos Utu y Shamash y su hermana Ereshkigal, que pertenecían a la tercera generación de dioses aquí en la Tierra, habían nacido todos aquí en el planeta Tierra. Eran dioses, pero también eran nativos de la Tierra. Sin duda, todo esto se tomaría en consideración a la hora de forcejear por las lealtades del pueblo, por ganarse la conciencia de los terrestres. ¿A quién seguimos? Entonces los dioses hacían campaña para ganarse la cabeza de los terrestres. No, síganme a mí. No, síganme a mí, que le voy a dar más veces, los voy a cuidar, más beneficios. Los dioses tenían eso, porque ellos se acostumbraron a vivir dependientes del servicio de los terrestres. Mientras más terrestres a su disposición tuvieran, mejor vivían ellos, porque le hacían de todo, lo que ellos tenían que hacer nada. Una vida de vagos ahí. Entonces ellos luchaban porque mientras más terrestres ganaban para su causa, ¿no? También eso influenciaba en la conquista del poder aquí, porque tenían más soldados disponibles. ¿Ven? Una cosa ligada con la otra. Forcejear por las lealtades del pueblo. La elección de un nuevo rey que reiniciara de nuevo la realeza y desde Sumer se hizo también con sumo cuidado. ¿A qué persona vamos a colocar en el poder que reúna la mayor parte de gente posible a su alrededor? Esa técnica se sigue usando hoy. Los que deciden por detrás eran los Anunnaki. ¿A quién vamos a colocar como rey que nos ayude en nuestros planes de dominio, control? Lo mismo que pasa hoy. ¿A quién vamos a colocar de presidente que nos beneficie, que beneficie a nuestras empresas, que nos conceda la explotación de la mina tal? Que nos facilite los contratos con nuestras empresas para ganar más dinero. ¿A quién vamos a colocar? ¿A quién vamos a impulsar como candidato? ¿A quién vamos a lanzar como el candidato? Y vienen las líneas de trabajo político, ¿no? Vamos a impulsar a este tipo con la imagen de que es un luchador contra la corrupción, que es un luchador contra el dominio de las empresas extranjeras, que va a defender el patrimonio nacional. Todos esos que controlan el poder por detrás hacen esas campañas para ganarse la lealtad de esa gente que va atrás de ese tipo. Y eso es campaña por la televisión, por la radio y todo, para ganar la fidelidad, o sea, el voto de esa gente. Eso lo inauguraron esa gente, ¿ves? Estos Anunnaki, entre los terrestres, y el terrestre sigue haciendo esas mismas prácticas políticas hasta el día de hoy. Forcejear por las lealtades del pueblo. La elección de un nuevo rey que reiniciara de nuevo la realeza en y desde Sumer se hizo también con sumo cuidado. Lejos quedaba la vía libre que se le diera o que se atribuyera a Inanna-Ishtar, que eligió a Sargón, el acadio, para comenzar una nueva dinastía, porque le gustaba cómo hacía el amor. Pues esos tiempos ya habían pasado en que Inanna, aprovechando su cuerpo, agarraba un tipo por allá, lo llevaba para la cama y después le entregaba el reinado. Yo te elijo a ti como rey, y también lo elegía como amante de ella en la cama. Dice que esos tiempos habían pasado ya, entonces con lo de Inanna-Narsin como que se erige otro tipo de criterio para seleccionar al rey o al que va a reinar. El nuevo rey llamado Ur-Nammu, que significa la alegría de Uru, fue elegido cuidadosamente por Enlil y ratificado por Anu, y no era un simple terrestre, era el hijo amado de la diosa Ninsun, o sea, era un terrestre hijo de un Anunnaki Ninsun y de un terrestre. ¿Ves? Ya no es el criterio de Inanna. Me gustó este hombre, me lo llevé a la cama y lo voy a nombrar rey
para que gobierne y yo por detrás tengo el control. Serán los criterios de Inanna. Así eligió a Sargón y a otros. Entonces con Nanarsin se inauguran otros criterios para la elección política del que va a gobernar. Se eligió entonces a un tal Urnanmu, que significa el hijo amado. Pero era hijo de una diosa, no era un terrestre normal, simple, porque tenía mezcla de Anunnaki con terrestre. Estaban las dos razas mezcladas en él. Él era hijo de una Anunnaki. Ya tenía tres partes de ellos. Y su padre era un terrestre. La diosa Ninsun. Ella había sido, recordará el lector, la madre de Gilgamesh. Miles de años antes, señor. Y todavía esa mujer estaba jovencita. Miles de años antes que reinó Gilgamesh ahí, cuando la época de Inanna. Han pasado miles de años. Esa mujer está jovencita y tiene este hijo, Urnanmu, que fue elegido rey. Era hijo de ella con un terrestre. Murió el esposo, murió el hijo Gilgamesh, y ahí estaba la mujer jovencita ya, de nuevo tuvo a ese hijo, Urnanmu. Por eso dice Charya Sitchin, Ninsun, ella había sido, como recordará el lector, la madre de Gilgamesh, miles de años antes, por el ciclo de vida que ellos tienen, ya le expliqué, viven miles de años. No es que sean eternos, es un ciclo de vida más largo, simplemente. A ustedes nadie le dijo en la escuela, en las materias de astronomía, de biología, que el terrestre, que la vida nuestra está ligada a las órbitas del planeta Tierra. A mí nunca me dijeron eso. En todo lo que yo estudié sobre anatomía humana, sobre el cuerpo humano, sobre biología, nunca yo escuché que ningún maestro, en ningún libro habla de eso. Que la vida nuestra, que el ciclo de vida nuestro está ligado a las órbitas del planeta. Todo eso lo tapan, no lo dicen. Y es lo que es. Nuestra vida está ligada concretamente a las vueltas que dé el planeta alrededor del Sol. 80 vueltas del Sol alrededor del planeta. Lo que estamos aquí adentro, todos los que estamos aquí adentro del planeta, tenemos 80 años de vida. Eso nunca se lo explicaron a uno en ninguna escuela, en ninguna universidad. Es increíble la ignorancia en que uno se forma. Una cosa que a uno le parece ahora tan simple, ¿no? Nuestro ciclo de vida está conectado con las órbitas de nuestro planeta. Somos parte de del planeta. 80 vueltas que es alrededor del Sol la damos nosotros. Entonces es un año de nuestra vida. 80 años de nuestra vida, 80 vueltas alrededor del Sol. Y no nos lo dicen nunca. Entonces, miles de años después de Gilgamesh, Ninsun seguía viva, joven, y tuvo ese hijo que también fue rey, igual que su hijo anterior, Gilgamesh, miles de años antes. Ninsun, nombre de una de ellos, de esa raza, los Anunnaki, llamados dioses. La diosa Ninsun, ¿ves? Ella había sido, recordará el lector, la madre de Gilgamesh. Dado que esta genealogía divina se expuso en numerosas inscripciones durante el reinado de Urnanmu, en presencia de Inannar y de otros dioses, habrá que suponer que tal afirmación era verídica. Esto hacía de Urnanmu no solo un semidios, sino hijo de una diosa con un terrestre, semidios, sino que al igual que en el caso de Gilgamesh, su hermano de miles de años antes, lo convertía en 2/3 partes divino. Tiene 2/3 partes el ADN de esa raza de llamados dioses. Parece que el pobre Gilgamesh dijo, no, pero es que yo no puedo vivir tan poco tiempo como viven mis amigos terrestres. Y luego que se mueren ya, 80 años, 70 años. Y yo no puedo morir así, porque yo soy un semidios. Mi mamá es Anunnaki, es una diosa. Y ellos viven miles de años.
Incluso muchos en la época de Gilgamesh pensaban que eran eternos, que nunca morían. Gilgamesh se reveló, no, yo no puedo morir tan rápido. Y Ninsun le dijo a Gilgamesh, pues sí, tú tienes razón, pero para tú tener una vida más larga, tú tienes que ir al planeta nuestro, a Nibiru. Gilgamesh se mató por ir al espacio puerto allá en Sinaí, y fue, y allá en el IVA, donde estaba la plataforma de lanzamiento de los cohetes, de las naves, y fue también, y no pudo viajar, pero se le dio una planta que vino de Nibiru y la tenían plantada aquí, que si él comía esa planta, o se alimentaba con el agua de esa planta, él podía vivir miles de años más, tener una vida más larga. Solo que la planta él la perdió y se le fue la oportunidad de tener una vida mucho más larga que él creía que era eterna, ¿no? Entonces, igual que Gilgamesh, Aur-Nannu no solo era un semidios, sino que al igual que en el caso de Gilgamesh, lo convertía en 2/3 partes divinos. De hecho, la reivindicación de que la madre del rey era la diosa Ninsun, era con un rey, se casan con un rey terrestre, de la clase de ellos juntándose con la clase más alta de los terrestres, ¿no? Los reyes, los sumos sacerdotes. No eran entre el pueblo común que ellos sacaban marido o esposa, los Anunnaki. Era en la clase más alta de los reyes, la gente más instruida, más sabia. De hecho, la reivindicación de que la madre del rey era la diosa Ninsun puso a Aur-Nanmu en el mismo estatus que Gilgamesh, cuyas proezas no se habían olvidado y cuyo nombre seguía siendo reverenciado miles de años después. La elección fue, así pues, una señal tanto para amigos como para enemigos de que los días gloriosos bajo la incuestionable autoridad de Enlil y su clan habían regresado, con esa elección de Nanar-Sin como rey en Ur. Rey no, sino el que comandaba Ur detrás del rey, ¿no? El poder detrás del trono. Que el rey era un Nanmu. Nanar-Sin era el Anunnaki, Dios detrás de ese reinado, ¿no? Todo esto era importante, quizás incluso crucial, porque Marduk disponía de sus propios atributos que le hacían atractivo a las masas humanas. ¿Qué era lo que hacía atractivo? Este semidios, Ur-Nannu, como Gilgamesh, era atractivo a los terrestres porque estaba mezclado con los Anunnaki. Su madre era un Anunnaki. Pero Marduk tenía mucho más influencia que estos. ¿Por qué? Porque recuérdense que le dije que Marduk era un príncipe de Nibiru y fue el primer príncipe que se casa con una terrestre. En la memoria del terrestre está ese acontecimiento miles de años después. Dice que fue una fiesta como nunca los terrestres habían visto. Y participaron miles de terrestres en el matrimonio de Marduk con esa terrestre Sarpanit. Es como una mujer que es la reina de tal país y se va a casar con otro rey mucho más grande. Ese pueblo de ella se siente orgulloso. Nuestra reina está allá representándonos. Es un acontecimiento. Y Marduk tenía ese atractivo entre los terrestres, porque él estaba casado con una mujer terrestre. Su hijo, Nabu, también, que la madre terrestre y el papá era un dios, pero no cualquier dios, es uno de los grandes. Todo esto era importante, quizás incluso crucial, porque Marduk disponía de sus propios atributos que le hacían atractivo a las masas humanas. Ese atractivo especial que tenía Marduk entre los terrestres consistía en el hecho de que su ayudante y jefe de campaña era su hijo Nabu, que no solo había nacido en la tierra, sino que había nacido de madre terrestre, Sarpanit. Pues mucho tiempo atrás, de hecho en los días previos al diluvio, Marduk había roto todas las tradiciones y todos los tabúes y había tomado a una terrestre como esposa oficial. Eso fue antes del diluvio. Tomó a Sarpanit. Hoy se habla, señor, lo que la ciencia tiene hoy conquista. Hoy eso
fue conquistado miles de años antes, Señor. No se dejen engañar. No, que el primer hombre que fue al espacio fue Yuri Gagarin de Rusia. Falso. Que la mujer primera que fue al espacio fue tal fulana. Falso, señores. El que inventó la lámpara eléctrica fue fulano tal. Falso. Lo que hay hoy, que el que inventó la bicicleta fue falso. Que inventó el reloj, falso. Que inventó la computadora, eso es falso, señor. Esas cosas ya estaban antes. Los Anunnaki tenían esa tecnología antes, aunque el terrestre la conociera muy poco y la usaba, y algunos terrestres tenían acceso a esa tecnología, señor. El primero que fue al espacio, hay otro planeta, fue Adapa, de donde nosotros descendemos, el Homo sapiens, hijo de Enki, con una terrestre. Adapa fue llevado a Nibiru en una nave y hablaba el idioma de ellos porque lo crió su padre Enki en la casa de su esposa. Le enseñó el idioma de ellos y era un sabio tremendo. Se le llamó el sabio de Eridu porque residía en la ciudad de Enki, en Mesopotamia, llamada Eridu, la primera ciudad que ellos fundaron. Adapa, que vivía hasta la época de por ahí, casi cerca de Noé. En la época de Noé, cuando llegó el diluvio, los restos de Adapa fueron desenterrados y guardados en el arca para que no se perdieran debajo del lodo del diluvio. Los restos de Adapa, ese que en la Biblia se dice Adán, el que inauguró esta humanidad de la que formamos parte, el Homo sapiens, un hombre que sabe, civilizado. Y otros fueron al espacio. Y cuando el diluvio, antes del diluvio llegar, Marduk se fue con su esposa terrestre, con Osiris su hijo, con Marduk, con Osiris su hijo y con Set su otro hijo se fueron a Marte. Y todos los Anunnaki que habían tomado esposa, porque le dije ya que en el matrimonio de Marduk, ahí en Mesopotamia, que fue en Nippur, la ciudad esa, o en Nippur no, fue en la ciudad de Enki, el padre de Marduk, ahí en Mesopotamia, en Eridu, la primera ciudad que fundaron los Anunnaki donde llegaron aquí al planeta. Ahí fue el matrimonio y todos los terrestres se fueron allá de cabeza, miles de terrestres a participar de ese matrimonio, una terrestre con un príncipe de Nibiru. Y en ese matrimonio, yo les decía, que muchos Anunnaki que vivían en Marte sin mujeres, necesitados de mujeres, querían formar familia, y ya sabían que las terrestres eran compatibles con ellos, decidieron bajar y tomar esposas. Hicieron un plan, 200 de ellos bajaron, descendieron con sus naves ahí en la plataforma espacial que estaba ahí en lo que hoy es el Líbano, en Baalbek, la ciudad. Todavía están las piedras enormes que servían de sustento a la plataforma que había ahí en la ciudad de Baalbek, ahí en el Líbano. Descendieron ahí, tenían un centro espacial ellos ahí, y 200 de ellos se combinaron para raptar a una joven terrestre en el matrimonio de Marduk, y lo hicieron y se las llevaron. Pero no para estuprarla, violarla, sino para hacerlas sus esposas. Y la hicieron sus esposas y tuvieron descendencia. Y todos esos descendientes terrestres, de esos Anunnaki casados con terrestres, igual con Marduk, esa gente se fueron todos a Marte cuando llegó el diluvio. Porque el rey de Nibiru le dijo, terrestre no puede venir a Nibiru, prohibido. Anunnaki no se puede quedar en la tierra cuando llegue el diluvio, prohibido. Todo el Anunnaki tiene que irse en sus naves. Tiene dos opciones, o irse a Nibiru, en las naves que vinieron vacías de allá para llevárselos antes de que llegara el diluvio. Y la otra opción es quedarse planeando en sus naves alrededor del planeta hasta que pase el diluvio. Y de los terrestres, no aceptamos los terrestres en Nibiru. Entonces Marduk dijo, bueno, yo tengo mi familia terrestre, mis seguidores, los Igigi que viven en Marte, los Anunnaki, ya se han casado y tienen su familia con terrestres. Entonces él mismo decidió en sus naves irse a Marte con esos terrestres, esos hijos e hijas. Entonces,
Por eso le dije que el primer terrestre fue Yuri Gagarin, falso. Que la mujer primera que fue al espacio es falso. Léanse estos textos. ¿Por qué que esconden tanto estos libros que no se encuentran? Procuren en cualquier librería de su país, libro desechar y así. No lo va a encontrar. Es un bloqueo total, porque dicen cosas que contradicen la falsa propaganda que nos han metido en la cabeza hoy. ¿Eh? Que el primero que fue a la luna fueron los estadounidenses. Falso, que nada. Esto ya se hizo miles de años atrás, terrestres en otros planetas, en el espacio, en Marte, en la luna. Entonces, ya para ir terminando esta parte, vemos entonces que Marduk se casó con una terrestre siendo un príncipe, y entonces eso era un atractivo entre las masas terrestres, porque como se identificaban más con él, porque era parte de ellos, ¿no? La mujer de él es terrestre, de las nuestras, ¿eh? Porque el terrestre sabe que ellos son otra raza. El terrestre no es un ignorante, un burro que no entiende nada. No, el terrestre sabe que ellos son de otra raza, tienen más poder que nosotros, por eso le temían. Tienen armas que nosotros no tenemos, nos pueden hacer lo que ellos quieran, tienen una tecnología que no conocemos, hacen cosas que nosotros ni nos imaginamos que ellos puedan hacer. El terrestre sabe esas cosas. Por eso se identifica con uno de ellos que ya está conectado, con una terrestre, con Sarpaní. Marduk está casada con una de las de nosotros, tiene más afinidad con nosotros, él, por esa relación con su esposa terrestre. Entonces Nabu había nacido también de esa Sarpaní, hija de Marduk. Hija de Marduk, no, esposa de Marduk. Marduk había roto, dice, Marduk había roto días previos al diluvio. Marduk rompió con las órdenes claras de Enlil que el terrestre, que el Anunnaki tenía prohibido casarse con las terrestres. Prohibido por decreto. Eso es lo que provoca. Y eso está en la Biblia. En los días no sé qué del diluvio, cuando los hijos de los dioses se casaban con los hijos del terrestre, con las mujeres terrestres, que no sé qué. Eso está en el capítulo 6 por ahí, ese hecho. Y Marduk rompió. Y eso es lo que fue influenciar en Enlil. Le dijo, no le digamos al terrestre que viene el diluvio para que los mate a todos. Porque habían desobedecido la orden y el que la rompió primero fue Marduk. No, yo me voy a casar con una terrestre, aunque Enlil diga que no. Y lo hizo. Entonces, esos otros Anunnaki siguieron a Marduk. Y la orden de Enlil, de prohibirles casarse con terrestres, se quebró, y eso lo puso de rabia. Y eso fue, por eso quiso eliminar esa, porque él no quería mezcla de razas, sentía superiorísimo. En los días previos al diluvio, Marduk había roto todas las tradiciones y todos los tabúes y había tomado a una terrestre como esposa oficial. Eso es interesantísimo, señores. Romper tradiciones y romper tabúes no es fácil. Vamos a hablar de eso en la próxima lectura. Terminamos aquí. Gracias a todos y a todas los que nos ven en este canal.